Vito Genovese. A finales de la década de 1950, Vito Genovese estaba en la cima del mundo de la mafia. Había obligado a Frank Costello a retirarse, había ordenado la eliminación de Albert Anastasia y había tomado el control de la familia más poderosa de Nueva York. Sin embargo, en 1957, cuando organizó la cumbre de la mafia de Apalachin para confirmar su autoridad, la policía allanó la reunión, exponiendo la existencia de la mafia ante el público. Solo 2 años después, en 1959, fue sentenciado a 15 años de prisión por cargos de narcóticos. Desde dentro de la Penitenciaría Federal de Atlanta, intentó dirigir la familia, pero su control del poder se fue debilitando. Ya había tenido problemas con la ley en 1937, cuando enfrentó cargos de homicidio y huyó de regreso a Italia. No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que regresó a Nueva York. Absuelto de cargos después de que testigos clave aparecieron sin vida. Muchos creen que fue condenado mediante un montaje de sus rivales como Lucky Luciano Umeye Lansky. El 14 de febrero de 1969, en el Hospital Federal de Prisiones en Springfield, Genovese sufrió un infarto y murió a los 71 años. Alberti, Anastasia. En la mañana del 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia entró a la barbería del Hotel Park Sheraton en Manhattan. Se sentó en la silla, pero momentos después 2 hombres enmascarados irrumpieron, empujaron al barbero a un lado y comenzaron a disparar. Confundido, Anastasia se lanzó hacia adelante e intentó atacar a quienes pensó que eran sus agresores, pero solo estaba golpeando sus reflejos en el espejo. El tirador siguió disparando hasta que él se desplomó sin vida en el suelo. Él fue uno de los presuntos tiradores de Joe el Jefe y el cofundador y líder de Murder Inc., el grupo de ejecutores de la mafia. Su apodo fue el Alto Ejecutor, y controlaba gran parte del litoral de Nueva York, y más tarde se convirtió en jefe de lo que sería llamado la familia criminal Gambino, pero era visto como imprudente e inestable. Se difundieron rumores de que Anastasia estaba vendiendo membresías de la mafia por dinero, y sus grandes deudas de apuestas lo hacían parecer aún más impredecible. Además, sus aliados como Vito Genovese, de quien hablaremos más adelante, querían su poder. Su subjefe Carlo Gambino se unió en silencio a Genovese, acordando tomar el control una vez que Anastasia fuera removido. Esa mañana de octubre de 1957, el plan se llevó a cabo Frank Costello. En la noche del 2 de mayo de 1957, Frank Costello salió de su carro y entró a su edificio de apartamentos en Manhattan. Sin embargo, al cruzar el vestíbulo, un hombre se acercó y disparó. La bala rozó su cabeza y lo derribó, pero sobrevivió. El tirador fue Vincent Gigante, actuando por órdenes de Vito Genovese. Costello vivió, pero el mensaje de que su tiempo como jefe había terminado fue claro. En cuestión de días, se hizo a un lado y Vito Genovese tomó el control de la familia. Costello fue un aliado cercano de Lucky Luciano, Meyer Lansky y Bugsy Siegel. Construyó su riqueza durante la Prohibición y se hizo famoso por mezclar crimen con política. Lo apodaron primer ministro del inframundo. Influyó a políticos de Tammany Hall, jueces y policías. Su declive comenzó en los años 50 cuando fue investigado durante las audiencias Kefauver, donde millones lo vieron inquieto, en televisión en vivo. Fue condenado por evasión de impuestos y desacato al Congreso, pasando años entrando y saliendo de prisión. Así que su control sobre la familia Luciano se debilitó y Genovese vio su oportunidad. Tras retirarse, todavía conservó algo de influencia con líderes como Carlo Gambino y Tommy Lucchese visitándolo para pedir consejo. El 18 de febrero de 1973, a la edad de 82, sufrió un infarto en casa y murió en un hospital de Manhattan a Joe el Jefe. El 15 de abril de 1931, Giuseppe Masseria, también conocido como Joe el Jefe, estaba sentado en una mesa en el restaurante Nuova Villa Tamaro, en Coney Island, jugando póker. Estaba relajado, sin saber que su propio lugarteniente, Lucky Luciano, ya había hecho un trato secreto con el jefe rival, Salvatore Maranzano. Durante el juego, Luciano se levantó de la mesa dejando a Masseria solo, y momentos después, hombres armados entraron y abrieron fuego. Masseria recibió impactos en la cabeza, la espalda y el pecho, y colapsó sobre la mesa mientras los tiradores huían. Él fue el jefe de lo que más tarde sería llamada la familia criminal Genovese, y una de las figuras más poderosas de Nueva York,
pero queriendo más poder, creó muchos enemigos. Para 1930, su impulso por controlar la ciudad había iniciado la Guerra Castellá-Marese, una lucha sangrienta contra Salvatore Maranzano y sus aliados. Al principio casi todos se pusieron del lado de Masiria, pero a medida que la guerra se alargó su bando tuvo grandes pérdidas, y Luciano vio su oportunidad cuando Maranzano le prometió una posición alta y control de negocios si traicionaba a Maseria. Incluso Joe Adonis, antes cercano a Maseria, se unió al plan y advirtió en secreto a Luciano cuando Maseria se volvió sospechoso. Entre los tiradores de ese día estuvieron muy probablemente nombres increíblemente importantes como Albert Anastasia, Vito Genovese y Bugsy Siegel. Afuera, Ciro Terranova estaba en el carro de escape, pero quedó tan afectado tras el asesinato que, según se reporta, Siegel tuvo que apartarlo para ponerlos en movimiento. La muerte de Maseria terminó la guerra Castella-Marese y le dio a Maranzano el título de Capo Dei, Capi, el jefe de jefes. Pero Luciano tenía planes más grandes, y ahora verás por qué. Salvatore Maranzano. Solo meses después de la muerte de Joe el jefe y su victoria en la guerra Castella-Marese Salvatore, Maranzano estaba en su oficina de Manhattan, dentro del edificio New York Central, donde había citado a Lucky Luciano y a Vito Genovese a una reunión. En secreto, Maranzano estaba planeando eliminar a Luciano, pero lo que él no sabía era que Luciano ya estaba al tanto del plan. De repente, 4 hombres disfrazados de agentes de impuestos entraron al edificio, desarmaron a los guardias y se lanzaron sobre Maranzano. Fue apuñalado varias veces y luego recibió disparos, muriendo en su oficina esa tarde. ¿Por qué quería eliminar a Luciano después de que él se había pasado a su bando, traicionando a Joe el jefe? En los pocos meses que gobernó, Maranzano reorganizó la mafia, creando las 5 familias de Nueva York, cada una con su propio jefe, subjefe y soldados. Al mismo tiempo, sin embargo, el hecho de que se diera a sí mismo el título de jefe de todos los jefes no le pareció bien a Luciano y a los más jóvenes, quienes pensaban que Maranzano tenía maneras anticuadas, exigía dinero y respeto de los demás, y no le gustaban los vínculos cercanos de Luciano con gángsteres no italianos como Meyer Lansky y Bugsy Siegel. Incluso se comparó con Julio César y habló de moldear la mafia como el Imperio Romano. Para hombres como Luciano, Genovese y Costello, parecía menos un líder y más un dictador. Para septiembre, Maranzano sospechó que Luciano se le estaba volteando, así que intentó actuar. Primero contrató al gángster irlandés Mad Dog Cole para eliminar a Luciano, pero Luciano lo supo y golpeó antes, enviando a los ejecutores disfrazados que terminaron con la vida de Maranzano. Con Maranzano fuera, Luciano acabó con la idea de un único jefe de jefes. Más adelante veremos el nuevo sistema que creó, Bugsy Siegel. En la noche del 20 de junio de 1947, Benjamin Siegel, otro de los presuntos tiradores de Joe el jefe, estaba sentado en un sofá en Beverly Hills leyendo el Los Angeles Times cuando balas empezaron a entrar por la ventana desde afuera, golpeándolo en la cara y el pecho. Un disparo destruyó su ojo izquierdo al instante y murió en el acto. Para ese momento, era uno de los mafiosos más famosos de Estados Unidos, incluso visto como una celebridad. Fue clave en la construcción de Las Vegas y tomó el control del proyecto del Casino Hotel Flamingo en Las Vegas, el cual financió con dinero de sus socios. Sin embargo, el proyecto fue un desastre. El casino abrió antes de estar terminado, perdió enormes cantidades de dinero y se pasó del presupuesto. De un costo estimado de $1 millón a $6 millones, sus socios creyeron que él había robado dinero, o por lo menos que había perdido el control de su inversión. Perdieron la paciencia y tras bambalinas decidieron que Siegel se había vuelto demasiado riesgoso. Quien dio la orden final todavía se debate: Cajlu Gambino. Gambino fue uno de los jefes mafiosos más importantes de todos los tiempos. Después de que Albert Anastasia fue eliminado en 1957, tomó el control de la familia que para siempre llevaría su nombre. Para los años 60, dominaba la comisión, guiando no solo a sus propios hombres, sino a gran parte de la mafia estadounidense. Bajo su autoridad, la familia Gambino se convirtió en la más grande de las 5 familias de Nueva York, controlando puertos, transportes, sindicatos y negocios en el aeropuerto JFK. A diferencia de jefes más llamativos, Gambino evitaba la tensión
y rara vez enfrentó prisión. Su única condena fue de 22 meses por evasión de impuestos en la década de 1930. El 15 de octubre de 1976, el jefe de la mafia de 74 años había pasado la noche viendo a los New York Yankees ganar el banderín de la Liga Americana en televisión, pero horas después, la enfermedad cardíaca que lo había afectado por años le quitó la vida. En lugar de entregar el poder a su subjefe, Aniello Della Croce eligió a su cuñado, Paul Castellano, como sucesor. Esa decisión dividió a la familia y preparó el escenario para la eliminación de Castellano. Paul Castellano. En la noche del 16 de diciembre de 1985, afuera de Sparks Steakhouse, en Manhattan, Paul Castellano, el jefe de la familia criminal, Gambino, uno de los grupos mafiosos más poderosos de Estados Unidos, bajó de su carro. De repente, hombres armados se lanzaron sobre él y abrieron fuego. Recibió varios impactos antes de poder reaccionar, y su recién elegido subjefe Tomás Bilotti, quien iba conduciendo el carro, cayó sin vida justo a su lado. Al otro lado de la calle, John Gotti, otro mafioso muy conocido, estaba sentado en un carro mirando para asegurarse de que todo se llevara a cabo. Lo que llevó a esto es una historia interesante. Castellano dirigía la familia más como un empresario que como un gángster de calle, pero muchos de sus hombres pensaban que era codicioso y demasiado desconectado de la vida diaria de la calle. El resentimiento creció dentro de la familia cuando se negó a permitir el negocio de drogas, que había sido una gran fuente de ingresos. Luego, el FBI puso micrófonos en la mansión de Castellano, lo que llevó a cargos federales, y en diciembre de 1985, su subjefe de toda la vida, Aniello Della Croce, murió. Castellano no asistió al velorio, lo que enfureció a la facción de Manhattan. Poco después, nombró a Bilotti como el nuevo subjefe, una decisión que pocos respetaron. También insinuó que podría desmantelar el grupo de John Gotti, lo que para Gotti significaba que si no actuaba primero, su vida y su poder estaban en riesgo. Todo esto llevó al golpe de Gotti en Sparks Steakhouse, ejecutado frente a multitudes en plena noche. Solo semanas después, John Gotti se convirtió en el nuevo jefe de la familia Gambino. John Gotti, después de eliminar a Castellano en 1985, se convirtió en el jefe de la familia Gambino y mostró su personalidad peculiar. Amaba la atención, usaba trajes caros, sonreía para las cámaras y ganó el apodo de el Don Elegante. Sin embargo, tener un perfil alto trae riesgos, y el FBI comenzó a reunir evidencia en su contra. En 1991, su subjefe, Salvatore Samieu Toru Gravano, se volteó contra él y su testimonio, combinado con grabaciones secretas, selló el destino de Gotti. En 1992, fue condenado por 5 homicidios, además de crimen organizado, usura, evasión de impuestos, y Masan fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y desde entonces pasó casi todo su tiempo en aislamiento. Para finales de los años 90, su poder se había ido. Su hijo y su hermano intentaron dirigir la familia en su nombre, pero procesos e informantes debilitaron a los Gambino. Al mismo tiempo, la salud de Gotti colapsó, el cáncer avanzó, y para 2002 estaba demasiado débil para resistir. A los 61, el 10 de junio de 2002, murió de cáncer de garganta. Su funeral fue bastante simbólico. Alrededor de 300 personas siguieron el cortejo, pero no llegaron representantes de las otras familias de Nueva York. La familia Gambino que él había gobernado estaba dividida y debilitada, y muchos vieron su muerte como el inicio del declive de la mafia en Estados Unidos. Al Capone, a menudo llamado Cara Cortada, se hizo un nombre durante la prohibición como el jefe del grupo de Chicago. Controló alcohol ilegal, apuestas y prostitución. Para el público, sin embargo, era tanto un criminal como una especie de celebridad. Algunas personas lo admiraban por dar dinero a caridades, mientras que otros veían las eliminaciones y la corrupción, especialmente después de la masacre del Día de San Valentín en 1929, donde eliminaron a 7 miembros y asociados de la banda del lado norte de Chicago. El gobierno no pudo condenarlo por homicidios ni por contrabando, pero finalmente lo acusaron de evasión de impuestos. En 1931 fue sentenciado a 11 años de prisión,
y ahí comenzó su verdadero castigo. Capone había contraído sífilis años antes, probablemente mientras visitaba un burdel, y nunca la trató. Para cuando estuvo en prisión, la enfermedad se había extendido a su cerebro, causando neurosífilis. Se volvió más confundido y más débil, pasando su último año en la sala del hospital de Alcatraz, antes de ser liberado en 1939. Pasó sus últimos años en Florida, mentalmente destruido. En 1946, médicos dijeron que su mente había decaído a la de un niño de 12 años. El 21 de enero de 1947, los 48, Al Capone colapsó tras un derrame cerebral. Al inicio, parecía que podría recuperarse, pero luego su condición empeoró. Desarrolló bronconeumonía y unos días después, debilitado por todos estos problemas de salud, murió de un infarto el 25 de enero Lucky Luciano. Luciano fue probablemente el hombre que más transformó la mafia. Después de la guerra Castellán-Marese, en lugar de proclamarse como el nuevo jefe de jefes, creó la comisión, un consejo que permitió que jefes de las 5 familias de Nueva York resolvieran disputas y compartieran el poder. Esto se hizo para evitar guerras, y le dio el apodo del padre de la mafia estadounidense moderna. Además, a diferencia de jefes antiguos que querían mantener todo solo siciliano, Luciano creía en hacer alianzas con cualquiera, si eso traía ganancia. Sin embargo, el poder trae atención, porque en 1936 el fiscal Thomas Dewey lo condenó por dirigir una red de prostitución y Luciano fue sentenciado a entre 30 y 50 años en prisión. Incluso tras las rejas, siguió siendo influyente. Durante la Segunda Guerra Mundial, hizo un trato secreto con la Marina de Estados Unidos para ayudar a proteger los muelles de Nueva York de sabotaje, y a cambio su sentencia fue reducida en 1946, pero solo cuando aceptó la deportación a Italia. Desde entonces, vivió en Nápoles bajo vigilancia. Ya no podía dirigir abiertamente la mafia en Estados Unidos, pero todavía mantenía influencia a través de sus aliados. En los años 40, operó brevemente desde La Habana hasta que la presión de Estados Unidos lo obligó a volver a Italia. Luego, en el aeropuerto de Nápoles, el 26 de enero de 1962, colapsó y murió de un infarto después de haber terminado una reunión con el productor de cine estadounidense Martin Gosch, quien quería hacer una película sobre su vida. Lo que Luciano no sabía era que agentes antidrogas italianos lo estaban siguiendo ese día, listos para arrestarlo por cargos de contrabando, pero murió antes de que pudieran actuar. Más tarde su cuerpo fue llevado a Nueva York, donde más de 2,000 dolientes asistieron a su entierro en Queens. El propio Carlo Gambino dio su elogio. Frankie Boyan. Este es uno de los más recientes de los que vamos a hablar, ya que ocurrió en la noche del 13 de marzo de 2019. Se escucharon disparos en una calle de Staten Island y Francesco Cali, conocido como Frankie Boy, cayó frente a su casa después de recibir 10 impactos con una pistola de 9 milímetros. Cámaras de seguridad luego mostraron lo que pasó. Una camioneta chocó contra su Cadillac estacionado, obligándolo a salir. Cali se acercó al conductor, pero las cosas se salieron de control. Intentó esconderse detrás de su carro, pero el agresor no le dio ninguna oportunidad y abrió fuego. Por mucho tiempo, él había sido visto como uno de los enlaces más importantes entre la mafia estadounidense y el crimen organizado en Sicilia, siendo el jefe de la familia Gambino. La eliminación sacudió Nueva York, ya que ningún jefe mafioso había sido eliminado en la ciudad desde Paul Castellano en 1985. Al principio la policía pensó que era un golpe mafioso, tal vez una disputa dentro de la familia, pero la verdad fue más extraña que eso. 3 días después, la policía arrestó a un hombre de 24 años llamado Anthony Comello en Nueva Jersey. Estaba profundamente involucrado en teorías de conspiración de Canaan y afirmó que pensó que Cali era parte de un estado profundo y creyó que el presidente Trump le había dado apoyo para hacer un arresto ciudadano. Comello incluso había intentado cosas similares antes, como ir tras el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y la congresista Maxine Waters. Cuando apareció en corte después del caso, tenía símbolos de Canaan dibujados en su mano. El caso siguió por años. Comello dio diferentes versiones y sus abogados argumentaron que no era apto mentalmente. Finalmente, en enero de 2025, se reveló que se había declarado culpable de homicidio involuntario y fue enviado a prisión.
pero los detalles de su sentencia se mantuvieron en secreto por amenazas contra él y su familia. Si te quedaste pensando, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos a explorar ideas, historias y hechos que esconden más de lo que parece a simple vista. Comparte este video y vuelve mañana, porque la curiosidad nunca se agota.